Me llamo Remedios, y el hijo que nació de mi vientre, el que amamanté y por el que rogué a Dios cada día de mi vida, se convirtió en mi carcelero y mi verdugo. Durante 15 años, después de que mi esposo murió, mi propio hijo me violó en la misma cama que compartí con su padre, y lo hizo susurrando la misma palabra espantosa cada noche: herencia. Para el pueblo de Boca del Lamento, aquí en la costa de Veracruz, yo era la viuda digna, y él era el hijo ejemplar. Nadie, nunca, sospechó la verdad. Antes de que mi casa se convirtiera en mi prisión, era mi paraíso. La construí con mi esposo, Arturo, un pescador de manos fuertes y sonrisa ancha como el mar. Nuestra vida era humilde, olía a sal, a redes secándose al sol y al café que yo preparaba cada madrugada antes de que él saliera en su lancha. Nuestro amor era una cosa tranquila y sólida, como las rocas del rompeolas, y de ese amor nació nuestro único hijo, Damián. Era un niño alegre, que aprendió a nadar antes que a leer, y que idolatraba a su padre. Arturo le enseñó los secretos del mar, los nudos, los nombres de los vientos. Yo le enseñé a rezar, a ser un hombre bueno. Éramos una familia feliz. La felicidad, sin embargo, es un cristal fino, y el mar, que nos daba la vida, también nos la quitó. Cuando Damián tenía 17 años, una tormenta repentina, una de esas traicioneras que nacen sin aviso en el Golfo, volcó la lancha de Arturo. Buscaron su cuerpo durante días. Nunca lo encontraron. El mar se lo había tragado. Mi mundo se vino abajo. El dolor era tan físico que me costaba respirar. Y el dolor de Damián fue diferente. Su pena no encontró desahogo en las lágrimas. Se agrió. Se convirtió en una rabia silenciosa y dura. Dejó la escuela. Tengo que cuidar de ti ahora, mamá, dijo con una seriedad impropia de su edad. Soy el hombre de la casa. En mi ceguera de dolor, vi su decisión como un acto de madurez y amor. El pueblo también lo vio así. ¡Qué muchacho tan bueno!, decían las vecinas. Dejando su juventud para cuidar de su pobre madre viuda, se hizo cargo de todo. Administraba el poco dinero que Arturo nos había dejado, reparaba las redes, mantenía la casa. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, fue construyendo los muros de mi jaula. Primero fueron las visitas. No necesitas que la gente te esté molestando, mamá. Tienes que descansar. Luego fue mi libertad. ¿A qué vas a ir al mercado sola? Yo te traigo lo que necesites. Me convenció de que el mundo exterior era un lugar hostil para una viuda sola y triste, y que mi único lugar seguro era esa casa, bajo su protección. La noche en que todo cambió, un año después de la muerte de Arturo, yo estaba en nuestro cuarto, mirando un viejo retrato de mi esposo. Damián entró. No estaba borracho. No estaba furioso. Estaba terriblemente tranquilo. Se paró frente a mí y en sus ojos vi una determinación fría que me heló la sangre. Lo he estado pensando, mamá, dijo. Cuando un hombre muere, todo lo que es suyo pasa a su hijo, ¿verdad? Asentí, sin entender a dónde quería llegar. La casa es mía ahora, continuó. La lancha de mi padre también. Todo lo que él poseía es mío por derecho. Se acercó un paso más, y su sombra me cubrió por completo. Y tú, susurró, y la palabra salió de su boca como una serpiente. Tú también eras de él, así que ahora eres mi herencia. El horror de esa palabra me dejó sin aire. No pude gritar, no pude moverme. Me quedé paralizada mientras mi propio hijo, el niño al que le había dado la vida, me tomaba con una brutalidad fría, no en un acto de pasión, sino en un acto de pura y simple posesión, en la misma cama donde había amado a su padre. Aquella noche, no solo me violó el cuerpo, me violó los recuerdos, profanó el santuario de mi matrimonio, convirtió mi paraíso en un infierno del que él era el único demonio. A la mañana siguiente, y todas las mañanas durante los siguientes 15 años, la vida siguió. Él me preparaba el café, me preguntaba cómo había dormido. Salía a pescar en la lancha de su padre, y por la noche, reclamaba su herencia. Me convertí en una autómata. Mi cuerpo funcionaba, cocinaba, limpiaba, pero mi alma se había ido. Me sentía la mujer más sucia del mundo, atrapada en una red de vergüenza y silencio. ¿A quién podía contárselo? ¿Quién me creería que el devoto Damián, el hijo que se había sacrificado por su madre, era en realidad un monstruo? Me llamarían loca, perversa, y el miedo a ese juicio, a esa humillación pública, era un cerrojo más en mi puerta. Los años pasaron, mi pelo se volvió gris, mi cuerpo se encorvó.
Damián se convirtió en un hombre, el dueño y señor de la casa y de mi vida. Nadie nunca se casó con él. Las muchachas del pueblo le temían, decían que tenía una mirada extraña, y él parecía no necesitarlas. Me tenía a mí. Creí que moriría así, en esa casa, con mi secreto. Pero hace un mes, algo cambió. Una familia nueva se mudó a la casa de al lado. Una casa que había estado vacía durante años. Tienen una hija, una muchacha de unos 20 años llamada Clara. Es una joven amable, siempre sonriente, que cultiva flores en su jardín. A veces la veo a través de la ventana de la cocina, y ella me saluda con la mano. Yo nunca le devuelvo el saludo. El miedo me lo impide. Pero hoy, Damián salió al pueblo, a vender la pesca. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me atreví a sentarme en el porche trasero, a sentir el sol en mi piel. Clara estaba en su jardín. Me vio. Y en lugar de solo saludar, se acercó a la cerca que separa nuestras casas. Traía en la mano una gardenia blanca, grande y perfecta. «Buenas tardes, señora Remedios», dijo con su voz dulce. «Le traje una flor. La vi un poco triste el otro día. No supe qué decir. Solo la miré. Y en ese momento, sin que yo pudiera evitarlo, mi fachada de viuda digna, la máscara que había llevado durante 15 años, se resquebrajó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El terror, la soledad, la desesperación de toda una vida debieron de asomarse por un instante, porque la sonrisa de Clara se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Se acercó más a la cerca, y su voz fue un susurro lleno de una compasión que yo creía olvidada. «Señora Remedios», preguntó, sus ojos buscando los míos. «¿Está usted bien? ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted?» Una simple pregunta, una flor, una mirada de compasión. A veces, esa es la única grieta que necesita la luz para entrar en la oscuridad más profunda. Si amas a Dios y crees que Él envía ángeles en las formas más inesperadas, suscríbete para descubrir si Remedios se atreverá a hablar. Y cuéntame en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que la bondad de un extraño puede romper las cadenas del miedo? Las palabras de la muchacha, «¿Está usted bien?», quedaron suspendidas en el aire pesado y húmedo de Veracruz. Eran las palabras más amables que había escuchado en 15 años, y mi alma, reseca y sedienta, bebió de ellas como si fueran agua bendita. Por un instante, estuve a punto de derrumbarme, de aferrarme a la cerca y contárselo todo a esa extraña de ojos compasivos. Abrí la boca, pero el sonido que salió no fue mi voz, sino el de la puerta de mi casa al abrirse con un chirrido. Damián había vuelto. Su sombra se proyectó sobre el porche antes que él, una mancha de oscuridad que devoró la luz del sol. Su mirada pasó de mí a Clara, y su rostro, que para el pueblo era el de un joven serio y devoto, se endureció con una frialdad que solo yo conocía. «Mamá», dijo, su voz era una caricia helada. «El sol está muy fuerte. Deberías entrar». Luego, miró a Clara con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Gracias por preocuparse por mi madre, señorita. Es muy amable, pero como ve, yo la cuido bien». El mensaje era claro. Clara era una intrusa. Yo era su propiedad. Vi el miedo en los ojos de Clara, no por ella, sino por mí. Asintió, dio un paso atrás y dijo, «Solo le traje una flor». «No necesitamos flores», respondió Damián, y cerró la puerta. Castigo por esos 3 minutos de sol, por esa gardenia blanca, fue una semana de silencio glacial. Damián no me gritó, no me tocó. Hizo algo peor. Me aplicó el castigo de la indiferencia. Me dejaba la comida en una bandeja sin mirarme, limpiaba la casa sin dirigirme la palabra, me ignoraba como si yo fuera un mueble más. Su silencio era un recordatorio constante de mi impotencia, una tortura psicológica que me hizo anhelar sus abusos, porque al menos en ellos, yo existía para él. Y al tercer día, tomó un martillo y unos tablones viejos y clavó la ventana de la cocina que daba al jardín de Clara. Corrientes de aire, fue su única explicación, pero él no entendía que ya era tarde. La semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de Clara, y la semilla de la esperanza, en la mía. Yo sabía que ella había visto la verdad en mis ojos, y ella sabía que mi sumisión era una mentira. Una comunicación silenciosa había comenzado entre nuestras dos casas, una guerra de guerrillas contra la tiranía de mi hijo. Empecé a cuidar el único rosal que quedaba en nuestro patio trasero, un rosal viejo y casi muerto que mi esposo Arturo había plantado para mí. Estaba justo al lado de la cerca,
Limpié las malas hierbas a su alrededor, lo regué con el agua de la cocina, lo podé con unas tijeras oxidadas. El rosal se convirtió en mi único confidente, en mi único acto de rebelión. Clara, desde su jardín lleno de vida, me observaba. Ella entendía el lenguaje de las plantas. Vio cómo, bajo mis cuidados, el rosal muerto comenzó a mostrar pequeños brotes verdes. Y esa fue nuestra primera conversación. Unos días después, ella dejó una pequeña bolsa de tela atada a la cerca. Dentro había abono para rosas y un trozo de papel con una sola palabra escrita: fuerza. Lloré de gratitud. No estaba sola. Tenía una aliada. Nuestro lenguaje secreto floreció. Si yo dejaba una rosa blanca cortada sobre el arbusto, significaba: hoy estoy bien, hay calma. Si dejaba una rosa roja, significaba: él está de mal humor, hay peligro. Y sí, como hice una tarde en que su crueldad fue insoportable, cortaba todas las flores y dejaba solo las espinas, significaba: no puedo más, necesito ayuda. Al día siguiente de dejar las espinas, el padre de la parroquia de Clara apareció en nuestra puerta. Damián, sorprendido, tuvo que dejarlo pasar. No sirvió de mucho, mi hijo no se separó de nosotros, pero fue un mensaje claro para él. El mundo exterior, que él creía haber sellado, estaba empezando a mirar hacia adentro. Mientras yo libraba mi pequeña guerra silenciosa, Clara libraba la suya en el pueblo. Como era nueva, su curiosidad no parecía sospechosa. Hablaba con los pescadores en el muelle, con las vendedoras del mercado, con las ancianas que tomaban el sol en la plaza. A todos les contaba la misma historia. Soy nueva aquí, y me conmueve mucho la historia de su vecino, don Damián. Qué hombre tan bueno, sacrificar su vida por su madre. Y la gente, orgullosa de su héroe local, le contaba la historia que todos sabían. La trágica muerte de Arturo, la devoción del hijo. Pero Clara era inteligente. Escuchaba las grietas en la historia. Un día, encontró a un viejo pescador llamado Felipe, un hombre que había sido el mejor amigo de mi esposo. Damián, un gran hombre de mar como su padre, se rió el viejo con amargura. No me hagas reír, muchacha. Arturo vivía para su lancha, la Esperanza. Era la mejor del muelle. Damián la vendió al mes de morir su padre. Dijo que era demasiado grande para él solo, que compraría una más pequeña. Nunca la compró. Se quedó con el dinero. A ese muchacho nunca le gustó el mar. Solo le gusta el poder que le da el apellido de su padre. Esa información fue una pieza clave en el rompecabezas de Clara. Comprendió que el sacrificio de Damián no era tal. No había renunciado a nada que amara. Al contrario, se había deshecho del legado de su padre para encerrarse con su madre. Había vendido la esperanza de la familia para poder controlarme a mí. Remedios. Era un acto de posesión, no de devoción. Con esta certeza, Clara supo que tenía que hacer algo más. Sabía que yo nunca hablaría, que el miedo me tenía amordazada. Necesitaba una prueba, algo que nadie pudiera negar. Y recordó al único hombre del pueblo que entraba y salía de mi casa con regularidad, aunque solo una vez al mes. El médico. Clara sabe ahora que la historia del Hijo Santo es una mentira, pero necesita una prueba para poder actuar. Si amas a Dios y crees que Él nos da la astucia para desenmascarar el mal, suscríbete para ver el arriesgado plan que Clara pondrá en marcha. Y cuéntame en los comentarios, desde tu ciudad, ¿cuál es el acto de valentía más grande que has presenciado? Clara se convirtió en mi faro en la distancia. Su presencia al otro lado de la cerca, su jardín lleno de colores, eran un recordatorio constante de que existía un mundo fuera de mi infierno, un mundo donde la vida seguía, donde la belleza aún era posible. Ella, por su parte, se convirtió en una estratega. Sabía que confrontar a Damián directamente sería inútil y peligroso. Necesitaba mover las piezas del tablero del pueblo con una delicadeza de cirujano. Y su objetivo se centró en el único hombre que tenía acceso legítimo a mi prisión, el doctor Campos. El doctor Campos era un hombre de costumbres. Viejo, un poco cansado. Había sido el médico del pueblo durante 40 años. Hacía sus visitas mensuales a los enfermos crónicos con una regularidad de reloj suizo. Para él, yo era un caso triste pero estable. La viuda de Arturo, postrada por la pena y cuidada por un hijo ejemplar. Clara se propuso romper esa cómoda narrativa. Se encontró con el doctor una mañana en la plaza. Con una actuación digna de un teatro, le expresó su admiración por Damián, pero también su ingenua preocupación. «Doctor, yo soy nueva aquí.
le dijo con su voz dulce. Y quizás no entiendo las costumbres. Pero, ¿es normal que una pena dure tanto tiempo? La señora Remedios, a veces la veo desde mi jardín. Parece tan ausente. Y el otro día, cuando le ofrecí una flor, vi un pánico en sus ojos, un miedo terrible. Me rompió el corazón. Probablemente son solo tonterías mías, pero no he podido dejar de pensar en ello. No fue una acusación, fue una semilla de duda plantada en la mente de un hombre de ciencia, un hombre entrenado para observar síntomas, para ver más allá de lo evidente. El doctor, al principio, la despachó con frases hechas sobre el duelo y la depresión, pero la semilla quedó plantada. El día de su visita mensual, un martes, sentí una tensión diferente en la casa. Damián estaba más irritable de lo normal. Había limpiado la casa con una furia contenida y me había advertido con su tono helado. El doctor viene hoy. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sonreír y agradecer. Una sola palabra fuera de lugar, y esta noche te arrepentirás. Cuando el doctor Campos entró, yo estaba preparada para mi actuación, pero noté algo diferente en él. Me miraba con más atención. Sus preguntas eran las de siempre sobre mis dolores y mi sueño, pero sus ojos buscaban algo más. Damián, como siempre, respondía por mí. Ha estado un poco más decaída, doctor. No ha tenido mucho apetito. El doctor asentía, pero sus ojos no se apartaban de mí. Remedios, dijo de repente, dirigiéndose a mí directamente. La muchacha nueva, Clara, me ha dicho que ha empezado a cuidar de nuevo su viejo rosal. Me alegro. Es buena señal que recupere sus antiguas aficiones. ¿Puedo ver sus manos? A veces, la jardinería puede causar pequeñas infecciones si hay heridas. El pánico me invadió. Damián me agarraba a veces con demasiada fuerza. Mis muñecas, bajo las mangas largas, a menudo tenían marcas. No es necesario, doctor, se apresuró a decir Damián. Sus manos están bien. Yo me encargo de curarle cualquier rasguño. Pero el doctor insistió. Su tono era amable pero firme. Javier, soy el médico. Necesito hacer una evaluación completa. Además, quiero hacerle una pequeña prueba de sensibilidad neurológica. Le pido, por favor, que nos deje a solas 5 minutos. Su presencia podría ponerla nerviosa y alterar los resultados. Damián quedó atrapado. Negarse a una orden médica directa frente al doctor sería levantar una sospecha inmensa. Lo vi luchar, su mandíbula apretada. Finalmente, salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Estaré aquí fuera por si necesitan algo, dijo. Su voz era una amenaza velada. El doctor se acercó a mí. No me preguntó nada. Solo dijo en un susurro, «Muéstreme sus manos, Remedios». Con un temblor que no podía controlar, extendí mis manos. Él las tomó con una delicadeza infinita. Las giró, observando mis palmas, mis dedos. Y entonces, con un movimiento lento, subió las mangas de mi camisón. Y allí quedaron expuestas las marcas, unas moradas, casi sanadas, en mis muñecas, un arañazo reciente en mi antebrazo. No eran las heridas de una jardinera, eran las marcas de unas manos que me sujetaban, contra mi voluntad. El doctor no dijo nada. Su rostro permaneció impasible, pero vi cómo sus labios se apretaban en una línea fina y dura. Bajó mis mangas con el mismo cuidado. Luego me miró a los ojos. «Gracias, Remedios», fue todo lo que dijo. Sacó su recetario del maletín. Garabateó algo rápidamente. «Le voy a recetar unas vitaminas nuevas», dijo en voz alta, para que Damián lo oyera desde el pasillo, para darle un poco más de fuerza. Damián entró en el cuarto en cuanto oyó la voz del doctor. «¿Vitaminas? ¿Cuáles? Yo las compraré». «No te preocupes», dijo el doctor, y en un movimiento rápido y decidido, arrancó la hoja del recetario, la dobló y me la puso directamente en la mano, cerrando mis dedos sobre ella. «Esta es para usted, Remedios. Guárdela usted misma, que no se le pierda». Damián intentó tomar el papel de mi mano, pero el doctor lo detuvo con una mirada de acero. «Es la receta de la paciente, Javier. Es suya». Después de que se fueron, me quedé con el pulso acelerado, el pequeño papel arrugado en mi mano sudorosa. Damián estaba furioso. «¿Qué te recetó? Dame ese papel». Intentó abrir mi mano, pero yo la apreté con la fuerza de la desesperación, protegiendo mi único tesoro. Me insultó, me amenazó, pero por alguna razón no me golpeó. Quizás el miedo a la sospecha del doctor era, por ahora, más fuerte que su rabia. Cuando finalmente se fue de la habitación, dando un portazo, abrí la mano. El papel no era una receta, eran apenas 2 líneas,
escritas, con la letra apurada de un médico. 2 líneas que hicieron que mi corazón, que creía muerto, comenzara a latir con una esperanza salvaje y aterradora. El mensaje decía: esta noche, a medianoche, no ponga el cerrojo en su puerta. No está sola. Una nota, una promesa, un plan de rescate en marcha. Remedios tiene que tomar la decisión más peligrosa de su vida: confiar. Si amas a Dios y crees que la oración puede mover la mano de los hombres buenos, suscríbete para ser testigo de lo que sucederá a medianoche. Y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, qué se siente al saber que la ayuda, por fin, está en camino. Aquel trozo de papel en mi mano pesaba más que el mundo entero. Esta noche, a medianoche, no ponga el cerrojo en su puerta. No está sola. Leí las palabras una y otra vez, hasta que se grabaron en mi mente. Era una promesa, una locura, una sentencia. Durante las horas que siguieron, viví en un purgatorio de terror y esperanza. El sol de la tarde se fue, dando paso a las sombras largas y luego a la oscuridad total. Cada crujido de la casa era un latigazo en mis nervios. Cada vez que oía los pasos de Damián en el pasillo, dejaba de respirar. Él estaba inquieto. La visita del doctor lo había dejado lleno de una furia contenida. No me agredió esa noche, pero su presencia era una tormenta a punto de estallar. Entró en mi cuarto 3 veces antes de la medianoche. La primera, con la excusa de traerme un vaso de leche. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando algo, fuera de lugar. La segunda, para acomodar mis almohadas, sus manos rozando mi cuello de una forma que era una amenaza silenciosa. La tercera, simplemente se quedó parado en el umbral, mirándome en la penumbra. ¿Estás rezando, mamá?, preguntó con un tono burlón. Deberías. Reza para que tu hijo siga teniendo paciencia. El papel con la nota del doctor estaba escondido bajo mi lengua, un secreto amargo y húmedo. Cuando finalmente se fue a su cuarto, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Las 11:30. Las 11:45. El viejo reloj de la sala parecía martillar los minutos sobre mi cráneo. Llegó el momento. Con un esfuerzo que me costó hasta la última gota de voluntad, me incliné sobre el borde de la cama y estiré mi brazo hasta la puerta. Mi mano temblorosa rozó el viejo cerrojo de latón, el mismo que yo había deslizado cada noche durante 15 años, como un ritual inútil para protegerme del monstruo. Esta noche, mi salvación dependía de dejarlo abierto. Fue el acto de fe más aterrador de mi vida. Retiré la mano y me volví a acurrucar bajo las sábanas, temblando como una hoja. Medianoche. Las campanadas de la iglesia del pueblo llegaron a través de la noche, lentas, solemnes. 12 golpes. Conté cada uno como si contara los últimos segundos de mi vida. Y entonces, nada. Silencio. Pasó 1 minuto, 2, 5. La esperanza, que había florecido tan violentamente, comenzó a marchitarse, reemplazada por un frío y amargo desengaño. Me habían engañado. O quizás Damián los había descubierto. O quizás nunca hubo un plan. Las lágrimas de la derrota final comenzaron a rodar por mis sienes, y entonces oí un ruido, un crujido levísimo en el porche trasero. Luego, el sonido casi imperceptible de la puerta de la cocina al abrirse. No eran los pasos de Damián, eran pasos ligeros, cuidadosos. Contuve la respiración. La puerta de mi habitación, la que yo había dejado sin cerrojo, se abrió con una lentitud infinita. En el umbral no estaba Damián. Estaban Clara, la muchacha de las flores, y el viejo pescador, Felipe. En sus ojos no había lástima, sino una determinación feroz. Se movieron con una rapidez silenciosa. Felipe, a pesar de su edad, me levantó en sus brazos fuertes, que olían a mar y a honestidad. Clara recogió la única manta limpia y me envolvió en ella. Tranquila, Remedios, susurró. Ya se acabó. Me sacaron de la casa como a un tesoro robado en la noche. Afuera, bajo la luz de las estrellas, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, y fue como volver a nacer. El padre Antonio y el doctor Campos nos esperaban en un coche viejo, con el motor apagado. Estábamos a punto de llegar al coche cuando la luz de la casa se encendió. La puerta principal se abrió de golpe y Damián apareció en el umbral, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Nos vio. Por un instante, se quedó paralizado por la sorpresa. Luego, su rostro se descompuso en una máscara de furia animal. ¡Ladrones!, rugió. «¡Están robando a mi madre!». Corrió hacia nosotros. Yo cerré los ojos, esperando el final.
Pero Felipe, mi viejo amigo Felipe, se interpuso entre Damián y yo. No dijo nada. Simplemente se plantó frente a él, un viejo pescador contra un monstruo joven. Y su presencia, la del mejor amigo del padre que Damián había traicionado, fue una muralla. «Quítate de en medio, viejo», gruñó Damián. «Ella es mía. Es mi herencia. Ella no es una cosa, Damián», respondió Felipe, su voz tranquila pero dura como una roca. «Y el único legado que te dejó tu padre fue la vergüenza que le has traído a su nombre. Ahora, apártate». Damián levantó un puño, pero en ese momento, las luces de otro coche aparecieron al final de la calle. La sirena de la policía rompió el silencio de la noche. El doctor había previsto todo. La vista de la patrulla fue lo que finalmente rompió a Damián. No era un luchador, era un cobarde, un tirano de puertas adentro. Se quedó allí, con el puño en alto, mientras me metían en el coche, y arrancábamos, dejando atrás la casa que había sido mi paraíso y mi infierno. Miré por la ventanilla trasera y vi su silueta en la puerta, iluminada por las luces parpadeantes de la policía. Se veía pequeño, patético, un rey destronado en su reino de miseria. Era libre. Después de 15 años, era libre. La palabra resonaba en mi cabeza, pero no sentía la euforia que había imaginado. Sentía un vacío inmenso. Miré los rostros de mis salvadores en el coche, la joven valiente, el viejo amigo, el cura y el médico. Me habían sacado de la jaula, pero ¿quién era yo ahora? ¿Qué significaba ser libre después de tanto tiempo? Me habían rescatado de Damián, pero ¿quién podría rescatarme de mis propios recuerdos? Remedios ha sido rescatada, pero la libertad es un territorio desconocido y aterrador. Si crees que el amor de Dios se manifiesta a través de la valentía de la gente buena, y si tienes fe en la capacidad del alma para sanar, suscríbete para acompañarla en su nuevo comienzo. Y cuéntanos, en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es lo más difícil? ¿Escapar de la prisión o aprender a vivir fuera de ella? El viaje en coche fue un sueño febril. Yo no hablaba. Solo miraba las luces de los postes pasar, una tras otra, como los años perdidos de mi vida. Me llevaron a la casa de Felipe, el viejo amigo de mi esposo, una pequeña y humilde morada de pescadores al final del pueblo, donde el sonido de las olas era la única música. Su esposa, Marta, una mujer de piel curtida por el sol y ojos llenos de una bondad sin preguntas, me recibió con un abrazo. Fue el primer abrazo que no me hizo daño en 15 años, y me derrumbé en sus brazos, llorando por fin con el sonido de un animal herido. Los primeros días de libertad fueron los más extraños. El silencio era mi nuevo carcelero. Estaba tan acostumbrada a la tensión constante, a la presencia vigilante de Damián, que la paz de la casa de Felipe y Marta me resultaba antinatural, casi amenazante. Despertaba en mitad de la noche, sudando, esperando oír sus pasos en el pasillo. Me costaba comer, me costaba dormir. La libertad era un traje que me quedaba demasiado grande, y no sabía cómo habitarlo. Marta fue mi ancla. No me hacía preguntas. Simplemente estaba allí. Me traía un café por la mañana. Se sentaba a mi lado en el porche mientras yo miraba el mar sin verlo. Y por las tardes, me ponía una aguja de remendar y un trozo de red en las manos. Las manos necesitan recordar para que el alma no olvide cómo vivir, me decía. Y mis manos recordaron. El movimiento de anudar los hilos, de reparar los agujeros en la red de pesca, era un ritmo antiguo, un eco de mi vida con Arturo. Y mientras remendaba las redes rotas, sentía que algo dentro de mí también comenzaba a zurcirse, puntada a puntada. El padre Antonio vino a los pocos días. Me trajo noticias. Damián había sido detenido esa misma noche. Frente a las pruebas presentadas por el doctor Campos y el testimonio de Felipe, se había derrumbado. Había confesado todo, en un torrente de excusas y autocompasión. Estaba en la cárcel de la ciudad, esperando un juicio que sería una mera formalidad. Iba a pasar el resto de su vida encerrado. Escuché la noticia, y la única emoción que sentí fue un cansancio profundo, la fatiga de una guerra que por fin había terminado. Mi curación fue lenta, como la marea que sube grano a grano de arena. Empecé a caminar por la playa con Marta. Al principio, cada paso era un esfuerzo, pero sentir la arena bajo mis pies, el agua salada, lamiendo mis tobillos, era una terapia que ningún médico podría recetar. El mar, el mismo mar que se había llevado a mi esposo, ahora parecía estar limpiándome, lavando las heridas invisibles. Pronto, las otras mujeres del barrio de pescadores comenzaron a acercarse. Viudas como yo,
madres que habían perdido hijos en el mar, esposas de hombres callados y endurecidos por el trabajo. No venían por chisme, venían por algo más. Se sentaban conmigo en el porche. A veces no hablábamos, solo nos sentábamos juntas, remendando redes, mirando el mar, compartiendo un silencio que estaba lleno de un entendimiento profundo. Nos convertimos en una hermandad de almas remendadas. Descubrí que mi dolor, aunque único en su horror, me conectaba con el dolor de todas ellas, y al escuchar sus historias, mi propia carga se sentía un poco más ligera. Sin buscarlo, me había convertido en una especie de matriarca, una oyente silenciosa, a la que las demás acudían en busca de una comprensión que no encontraban en otro lugar. Un año después de mi rescate, una carta llegó para mí. Tenía el sello de la penitenciaría estatal. Era de Damián. Durante un día entero, no me atrevía a abrirla. El sobre en la mesa era como una serpiente esperando para morder. Finalmente, con Clara a mi lado, ella venía a verme cada semana, mi ángel guardián, rompí el sello. La carta no era una súplica de perdón. Era un lamento de autocompasión. Se quejaba de la comida de la cárcel, del frío, de la soledad. Me culpaba. Decía que si yo no hubiera provocado al doctor, él seguiría siendo un hijo modelo, que su sacrificio había sido malinterpretado. Y en el último párrafo, escribió las palabras que reabrieron todas las heridas. Al final tenías razón, mamá. Yo soy la única herencia que te queda. Tienes el deber de perdonarme y de venir a verme. Sigo siendo tu hijo. Leí esa última frase. Sigo siendo tu hijo. Y algo dentro de mí, algo que yo creía sanado, se rompió y se reconfiguró en una forma nueva, y dura como el diamante. No era miedo, no era tristeza, era una rabia fría, una claridad absoluta. Durante un año, me había esforzado por olvidar, por sanar, por dejar atrás, pero él no me dejaba. Seguía considerándome su propiedad, su herencia, incluso desde detrás de los barrotes. Esa noche me quedé mirando el mar, las olas rompiendo en la oscuridad. La justicia de los hombres lo había encerrado. La bondad de mis amigos me había rescatado. Pero la última cadena, la que él había forjado en mí, alma con sus palabras, seguía allí. Y me di cuenta de que para ser verdaderamente libre, no bastaba con huir, no bastaba con sanar. Tenía que volver, tenía que enfrentarlo una última vez. Él me llamó su herencia, pero ¿cuál es la herencia que yo le dejaré a él? La justicia de un tribunal no es suficiente. Hay deudas que solo se pagan cara a cara. Remedios ha encontrado una comunidad y una paz frágil, pero su verdugo intenta encadenarla de nuevo con la culpa desde la prisión. Si el amor de 1900, Dios te da la certeza de que la verdadera justicia va más allá de los tribunales, y si crees en la fuerza de una mujer para reclamar su propia alma, suscríbete para el capítulo final. Y cuéntanos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que significa realmente perdonar? La carta de Damián no se convirtió en cenizas en el fuego, como la de aquella otra mujer de la que le conté. No, la guardé. La guardé como un recordatorio, como la prueba final de que el monstruo que me había atormentado no era una figura trágica, sino un parásito egoísta hasta el final. Mis amigos no entendieron mi decisión. ¿Vas a ir?, me preguntó Clara, con los ojos llenos de una preocupación protectora. Remedios, no le debes nada. No tienes que volver a verlo nunca más. Y ella tenía razón. No le debía nada. Pero me lo debía a mí. Durante 15 años, él me había definido. Yo era su prisionera, su secreto, su herencia. Después, durante mi curación, mi vida se había definido por mi oposición a él, por mi supervivencia a su maldad. Necesitaba un último acto, un acto que no fuera ni de sumisión ni de supervivencia, sino de pura y simple soberanía sobre mi propia vida. Necesitaba que él viera, no solo que yo había sobrevivido, sino que yo había vivido. Voy a ir, le dije a mi pequeña comunidad de mujeres remendadas una tarde en el porche, pero no voy como su madre, voy como la viuda de Arturo, voy como una mujer libre. El día del viaje, no me vestí de luto. Escogí un vestido sencillo, de un 1900 color azul como el mar en un día de calma. Marta me trenzó el pelo, que ahora era una cascada de hebras de plata. Me miré en el espejo, y por primera vez, no vi los rastros de la víctima. Vi a Remedios. El viaje a la penitenciaría estatal fue un peregrinaje a través de mis propios recuerdos. Pero esta vez, yo tenía el control del camino. No sentí miedo.
sino una calma profunda. Al llegar a la prisión, un edificio gris y amenazador que parecía chupar la luz del sol, no temblé. Entregué mi nombre. Pasé por los controles de seguridad y esperé en una sala fría y anónima, con olor a desinfectante y a desesperación. Cuando lo trajeron y se sentó al otro lado del grueso cristal, apenas lo reconocí. El hombre fuerte y dominante que me había aterrorizado era ahora un despojo. Flaco, encorvado, con la piel de un color ceniciento y los ojos hundidos en un rostro demacrado. Pero cuando levantó la vista y me miró, vi un destello del viejo Damián, la arrogancia, la expectativa de que su voluntad fuera cumplida. Tomó el teléfono negro del auricular. Yo tomé el mío. «Tardaste en venir, madre», fue lo primero que dijo. Su voz era un quejido lastimero. «Sabía que vendrías. Sabía que no podías abandonar a tu único hijo». «No eres mi hijo», le respondí. Y mi voz, a través del teléfono, sonó clara y firme, sin un atisbo de duda. «Mi hijo murió hace mucho tiempo, la noche en que decidió que su herencia era más importante que mi humanidad. Yo no conozco al hombre que tengo delante». Él se descompuso. Empezó a llorar, a suplicar, a culparme. «Estoy enfermo, me estoy muriendo aquí dentro, y es por tu culpa. Si no me hubieras traicionado». «No», lo interrumpí, y mi calma pareció desarmarlo más que cualquier grito. «No te equivoques, Damián. No estoy aquí para escucharte, ni para perdonarte, ni para consolarte. El perdón es para las ofensas humanas, y lo que tú hiciste no pertenece a esa categoría. Y tampoco estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí». Me incliné hacia el cristal. «Me llamaste tu herencia. Durante años, intentaste que esa fuera mi identidad. Así que he venido a traerte tu verdadera herencia. La herencia que te corresponde por tus actos. Es una herencia de soledad, una herencia de olvido. Porque después de hoy, nunca más volverás a verme. Nunca más oirás mi voz. Para mí, para el mundo, tú dejas de existir. Morirás aquí, solo, y tu único legado será el eco de tus propios crímenes. ¿Sabes qué hago yo ahora, Damián?», continué, mientras él me miraba con la boca abierta, el shock reemplazando a la autocompasión. «Remiendo redes, como tu padre me enseñó. Ayudo a otras mujeres a remendar sus vidas rotas. Me siento en el porche y veo el mar. Río con mis amigas. He construido una vida, no sobre las ruinas que dejaste, sino a pesar de ellas. Y en esa vida, no hay lugar para ti, ni siquiera como un mal recuerdo». Colgué el teléfono. No esperé su respuesta. Me levanté, y sin mirarlo una última vez, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Sentí su mirada, clavada en mi espalda, pero por primera vez no tenía poder. Era la mirada de un fantasma. Salí de la prisión y el sol de Veracruz me dio en la cara, y en ese momento sentí la última cadena romperse. Era libre, totalmente, incondicionalmente, libre. Hoy soy una anciana de 80 años. Mi casa sigue oliendo a sal y a café. El rosal de Arturo, que traje de mi antigua casa, florece cada primavera. Mis amigas, mi comunidad de mujeres fuertes, siguen siendo mi familia. La vida me ha dado nietos, postizos a través de Clara, y mi vejez es tranquila. A veces, sentada en el porche, remendando una red, miro el mar, y ya no veo en él la tumba de mi esposo, ni la furia de una tormenta. Veo simplemente el mar, con sus mareas que van y vienen, como la vida misma, y entiendo que mi nombre, Remedios, nunca fue una casualidad, no porque yo tuviera el remedio para los demás, sino porque, al final, encontré el remedio para mí misma, la paz. La historia de Remedios nos enseña que la verdadera libertad no es solo escapar de la jaula, sino también sanar las heridas para poder volar. Si el amor de Dios ha guiado tu corazón a través de este relato de dolor y redención, y si crees en la fuerza indomable del espíritu humano, te pido que te suscribas a este canal, un puerto seguro para las historias que nos recuerdan que siempre, siempre se puede volver a empezar. Deja un me gusta si la paz final de Remedios te ha llenado de esperanza, y cuéntame en los comentarios, desde tu rincón del mundo, ¿dónde encuentras tú tu propio remedio para las penas del alma?